10 de la noche, 36 minutos. ¿Qué tal? Continuamos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. Este es el especial después de una jornada intensa. Más bien el epílogo de toda una campaña, María Alejandra, muy buenas noches, que deja este resultado cuando ya tenemos el 100% de las mesas informadas. Este es el resultado final que entregó hace algunos minutos la registraduría en su más reciente boletín. Juan Roberto, con el 100% de las mesas escrutadas del preconteo, como usted dice en el boletín 63, estos son los resultados, estas son las votaciones. Gustavo Petro, 11.281.013 votos. Rodolfo Hernández, 10.580.412 votos. Gustavo Petro obtuvo el 50%, 50-44, y Rodolfo Hernández el 47.31%. Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República, como ya lo hemos dicho, desde la tarde cuando se consolidó el resultado en todo el país. Muy bien, y vamos a analizarlo, María Alejandra, y vamos a ver también lo que ocurre por regiones. Vamos, por supuesto, a hablar del alcance que tiene este resultado inédito. Es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia, la primera mujer afro, vicepresidenta. Sí. Muchos elementos para analizar y que vamos a ir, repito, desgranando en la medida en que vamos analizando lo que está ocurriendo. Veamos lo ocurrido por regiones, algunas de las más importantes del país. Catalina Gómez. Aquí vamos decantando, Juan Roberto, los departamentos, algunos. ¿Cómo quedó este resultado ya con el 100% de las mesas informadas? Comenzamos con el departamento de Antioquia. Rodolfo Hernández tiene allí 1.822.700 votos, el 63,93%. Gustavo Petro, 33,04%, 942.005 votos. Seguimos viendo el resultado del departamento del Atlántico. Allí lidera Gustavo Petro, igual que pasó en la primera vuelta, 67,06%, 672.832 votos. Y Rodolfo Hernández tiene el 31,35%, 314.551 votos. Con este boletín también tenemos los resultados en el departamento de Santander, la casa de Rodolfo Hernández, que quedó de la siguiente manera: 72,95% para el ingeniero, y Gustavo Petro, que tiene un 25,97%, 310.240 votos. También los resultados del departamento de Tolima: Gustavo Petro, 38,53%, 251.710 votos. El consolidado de Rodolfo Hernández es de 59,49%, 388.640 votos. Y ya te vamos con el resultado del departamento del Valle. También allí ganó Gustavo Petro con el 63,85%, 1.310.236 votos. Y Rodolfo Hernández tiene 695.059 con el 33,87%, un punto de partida para analizar lo que pasó en las regiones, Juan. Sí, señora. Hay que decir sobre estos datos, Catalina, gracias, 10:39 minutos, que en 16 departamentos se distribuyeron de manera regional, no en número de votos, el triunfo unos y otros, tanto Gustavo Petro, el presidente electo, el ganador de la jornada de hoy, como el ingeniero Rodolfo Hernández. Así es, ese mapa que marcó la primera vuelta presidencial, pues se repite en esta segunda vuelta, y lo que se puede analizar hasta el momento es que en esas regiones donde ganó el pacto histórico, por ejemplo en Nariño, el 80% de personas votaron por Gustavo Petro, también en toda la zona del Caribe, como ya lo estaba mencionando Catalina, y se mantuvo el centro oriente del país apoyando a Rodolfo Hernández. Ha dicho Gustavo Petro, y ya analizaremos entonces el discurso, cómo pretende que esa Colombia se una a través de un acuerdo nacional, y no ha dicho no hay dos Colombias, tiene que ser un solo país. Ese tal vez es el mensaje central de su discurso para proclamar su victoria. 10:40 minutos, Jorge Alfredo. Saludamos de nuevo a nuestros compañeros analistas que han estado con nosotros desde las 3 de la tarde. Ya decantados los resultados, el 100% de las mesas informadas y un presidente elegido, el primero de izquierda que tiene Colombia, que se llama Gustavo Petro. Buenas noches, Jorge. Sí, señor Juan Roberto. El presidente se llama Gustavo Petro, ha hablado, ya está clarísimo que él es el nuevo mandatario de los colombianos, se posiciona el próximo 7 de agosto. Pedro, ¿y cómo va a hacer ese cambio? Porque definitivamente es un cambio, el que ha anunciado, el que se ha llegado a Colombia, ¿y cómo va a hacer ese cambio y ese nuevo presidente de Colombia? Pues Jorge Alfredo, esto es un experimento nuevo en Colombia, que la izquierda llegue por primera vez al poder y a la presidencia de Colombia.
Aquí vamos a experimentar, digamos, un aprendizaje de todos, del gobierno, por supuesto, porque vamos a ver el cómo gobierna esas diferencias que hay en el país y también por los sectores que le van a hacer oposición y por los independientes. Pero aquí en Colombia, esto que estamos viviendo, Jorge Alfredo, es novedoso, lo cual es un reto para todos los colombianos, para los medios de comunicación, por ejemplo, también para el Congreso de la República, para los partidos políticos, para la oposición, para el mundo entero que está viendo a Colombia lo que ocurrió con la primera elección en la presidencia de un gobernante de izquierda, Jorge Alfredo. Es Pedro Viveros, panelista, analista de Noticias Caracol y de Blue Radio. Paca Zuleta, que es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ¿cómo recibir ese cambio? Lo que ya ha dicho Petro y lo que va a pasar a partir del 7 de agosto en Colombia, Paca. Varias cosas. A mí me parece que es importante resaltar lo que dijo Gustavo Petro en su discurso. Dijo, este es un cambio sin venganzas. Este es un cambio en donde tenemos que dejar los odios atrás. Ahí hay una llamada a la unidad que es importante, pero también resaltó que el cambio tiene que ser con atención a las regiones. Con atención a las regiones, atención a la diversidad. Y habló de las dos Colombias. Y dijo, las dos Colombias tienen votaciones casi iguales. Son muy similares, pero hay que mirar cómo logramos que sea una sola Colombia. Yo creo que ahí hay un discurso de diversidad que es importante y de reconocimiento de que no todo el mundo está con él, pero que él va a ser el presidente de todos los colombianos. La palabra es cambio. Gabriel Cifuentes, analista y columnista que nos ha acompañado toda la tarde aquí en Noticias Caracol. ¿Cambio hacia dónde? ¿Cambio hacia qué? Yo creo que ha quedado clarísimo, Jorge Alfredo, del discurso de Gustavo Petro, de cómo él ha planteado su campaña, que el eje fundamental va a estar concentrado en la paz, en la justicia social, en la justicia ambiental. Pero yo le sumaría que este cambio tiene que ser un cambio responsable, tiene que ser un cambio con miras y de cara a la situación económica y fiscal, lo cual va a implicar enormes retos para financiar toda la serie de propuestas que él ha prometido durante la campaña, sobre todo en el cumplimiento de los derechos más básicos, y aquí coincido plenamente con la PACA, con un enfoque hacia los territorios más olvidados, más golpeados por la violencia, donde el Estado históricamente no ha estado. Muchas metas, muchos retos. Habló de acuerdo nacional y vamos desmenuzando, Juan Roberto, ya y decantando esta victoria de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Sí, de eso vamos a hablar, Jorge, con nuestros analistas y María Alejandra, mientras vemos imágenes ya de los seguidores, algunos que todavía quedan, de los muchos que llegaron hasta la Plaza de Bolívar, vinieron por la 30, estuvieron cerca al Movistar Arena, que fue el lugar donde se concentró Gustavo Petro, Francia Márquez, la nueva vicepresidenta electa, algunos mientras quedan allí estas imágenes en vivo, en medio del frío y la lluvia, María Alejandra, para hablar de eso que mencionaba Jorge Alfredo, el mensaje de unión que planteó Gustavo Petro en su discurso allí en ese lugar cuando salió a proclamar su triunfo. Gustavo Petro dice que él no escribe los discursos, que es parte de su pensamiento, de la forma de enfrentar ese liderazgo que ha creado a través de los años, que una vez tiene las ideas, las va expresando, y por eso quizá vamos a tener un presidente, cuando tome posesión, por supuesto, que va a dar grandes discursos, largos discursos seguramente. Este dio 41 minutos. Esbozando sus propuestas, esbozando sus ideas y esbozando las razones, porque siempre le da un contexto muy grande a cada una de las ideas que presenta. Quizá vamos a tener que procesar poco a poco ese estilo de discursos de Gustavo Petro. Lo cierto es que aquí hay una narrativa que el país irá conociendo poco a poco, porque claramente hay otras personas con otro estilo de gobernar quienes llegarán a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Sí, señora, 10:45 minutos. Usted habla del discurso, del estilo y del mensaje central. Fue un discurso en el que habló de un gran acuerdo nacional, de entendimiento y de un gobierno para superar el odio y el sectarismo. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. Significa que Rodolfo Hernández, que hizo una campaña interesante, puede dialogar con nosotros cuando quiera. Significa
que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos. Significa que la oposición que tendremos, me disculpan la voz de 7 meses de desgaste, significa que esa oposición, bajo los liderazgos que quieran, sea el de Uribe, sea el de Federico, sea el de Rodolfo, sea el de todos juntos, sea el que quieran, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. Ahí está el mensaje central, digamos, de lo que arrancó diciendo Gustavo Petro. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. Habla de un gran acuerdo nacional con toda la sociedad colombiana, María Elena. Y menciona el liderazgo que pueda tener la oposición, menciona por supuesto a Rodolfo Hernández y también dice que si este liderazgo lo va a protagonizar Federico Gutiérrez o el mismo expresidente Álvaro Uribe, serán bienvenidos en la Casa de Nariño. Pero ese acuerdo también va señalado hacia las regiones, hacia una Colombia que necesita y está pidiendo a través de esta votación ser incluida y ser tenida en cuenta. Esta es una campaña de reconocimiento. Y ese reconocimiento, Jorge, con nuestros analistas tiene que ver o pasa por ese elemento fundamental, el del llamado, el de la manera como él intenta tender puentes y les tiende la mano a todos aquellos que él dice incluso que van a ser su oposición y muy férrea. Lo anticipa en su discurso, Jorge. ¿Cómo va a ser ese acuerdo nacional? ¿Cómo unir esas fuerzas? Porque sacó 11 millones de votos, pero la otra fuerza tiene 10 millones y medio. Gabriel, ¿cómo sería ese acuerdo? ¿Cómo lo está pensando el nuevo gobierno? Jorge Alfredo, yo celebro que en el discurso de Gustavo Petro lo primero que hace es convocar a lo que además él ya había llamado un gran acuerdo nacional, un pacto. Sin embargo, la realidad política es otra. Gustavo Petro se va a enfrentar, a pesar de que tiene un Congreso que va a ser favorable para tramitar sus propuestas, pero se va a encontrar con una oposición férrea, con mucho antipetrismo que se ha manifestado hoy también en las urnas. Entonces lo primero es bajarle el tono al discurso, porque no es solo a partir de este discurso que dio esta noche, sino de los actos que va a llevar como presidente, que va a lograr amilanar esas diferencias. Pero van a ser 4 años con una oposición muy fuerte por parte de los sectores de la derecha en el país. ¿Y dónde estaría la clave para ese acuerdo nacional, Paca, en ese análisis político de lo que acabamos de oír? Yo creo que tiene que llamar a los principios básicos de la democracia. La democracia requiere respeto por las ideas del otro, pero también requiere oír al otro. Y si uno no está en lo cierto o se da cuenta que el otro tiene una mejor forma, pues llegar a un acuerdo y resolver que uno puede moverse en la línea de lo que el otro estaba proponiendo. Y yo creo que es muy interesante la forma como lo está diciendo, porque él no solamente tiene que enfrentar a un Congreso que puede ser muy cercano a él, pero hay otra cantidad de personas que no. Pues hay un número muy grande de votos que no estuvieron con él, sino adicionalmente canalizó a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales es la primera vez que tienen cabida en el gobierno. Sí. Y la tienen a través de Francia Márquez. Yo creo que ahí va a haber un desafío muy grande de comunicación, de conversación y de ejercicio democrático. ¿Ese diálogo, ese acuerdo nacional, Pedro, incluiría, por ejemplo, participación en el gobierno de algunas fuerzas que uno pensaría que no y de pronto terminan en eso? Yo, digamos, en eso no quisiera todavía adelantarme porque hay que esperar qué tipo de perfiles escoge el presidente Petro de su gabinete. Pero me llama la atención que pone la paz, que entre otras cosas, Jorge Alfredo, no fue un tema de la campaña. Sí. Entonces todos coinciden en que la paz hay que desarrollarla e implementarla. Y sobre esa base escoge sus interlocutores, pero no les fija una agenda, sino que dice, yo puedo hablar con Uribe, puedo hablar con Rodolfo Hernández o puedo hablar con Federico Gutiérrez. Entre otras cosas me llamó la atención porque en todo el discurso desconoció al presidente Iván Duque, nunca lo mencionó. No siempre, habla de Duque, no. Habla de Uribe, habla de Rodolfo Hernández, de Fico y habla de Rodolfo Hernández. Exactamente, pero no les pone una agenda. Luego a mí me parece interesante porque van a hablar de la paz, pero deja una agenda abierta para ese diálogo que quiere
pues interlocutar con alguno de los tres o, como dijo él, con los tres juntos. Diálogo que se tendría que ver ya desde la próxima semana, seguramente, Juan Roberto, cuando se empiece la consolidación, también la parte del empalme con el actual gobierno de Iván Duque y lo que va a venir a partir del 7 de agosto. Sí, ahí hay que decir una cosa importante. El presidente Iván Duque, minutos después de que se oficializó ya el triunfo en estas elecciones, en esta segunda vuelta de Gustavo Petro, pues trinó y dijo, reconozco, lo felicito y arranca el empalme. Así es, se arranca el empalme. Y hay que decir también algo que de esos 10 millones y medio de votos de Rodolfo Hernández hay claramente un antipetrismo. Y ese antipetrismo va a tener que de alguna forma escuchar al gobierno nuevo para entender cuáles puedan ser esos puentes que les permitan llegar a una conversación de intercambio de argumentos, como decía la PACA, para generar posibilidades de un acuerdo. Pero es también muy importante, como algunos analistas lo están diciendo hoy, que haya un acuerdo sobre el desacuerdo. Es decir, que haya unos temas en los que claramente se demuestren esas diferencias. Diferencias que han existido siempre, pero que de alguna manera pues tienen que ser producto de un trámite democrático de pesos y contrapesos una vez se instale, por ejemplo, el Congreso de la República. ¿Y sabe qué tema va a ser importante? El tema económico. Él lo mencionó, el nuevo presidente, el presidente electo, en su discurso esta noche proclamando su victoria. De eso hablaremos en instantes en este especial aquí de Noticias Caracol de Colombia Decide. 10:52, una pausa y regresamos en instantes. Y yo se le digo a la gente no solamente de mi municipio de Arbeláez, sino a mi bella Cundinamarca, donde también vivieron esta situación de conflictos, de que informen, que digan todo lo que pasó, en qué fechas pasó, que ahora ya es unas zonas muy tranquilas y que no apoyemos lo que nos puede perjudicar más adelante. Hay futuro, si hay verdad, legado en los territorios. Como jóvenes de la región del Sumapaz, con la esencia campesina que nos caracteriza, sembraremos paz en nuestros territorios. Para cosechar perdón y reconciliación. Así llenaremos nuestros campos de frutos. Con una generación llena de esperanza. Con muchas ganas de amar la vida y construir la paz. Hay futuro, si hay verdad, legado en los territorios.
siento como si estuviera diciéndole al mundo entero que dónde están, que los estamos buscando y que los seguiremos buscando y que están en nuestros corazones. Por eso digo, hasta encontrarlos. Hay futuro, si hay verdad. Legado en los territorios. Son las 10 de la noche, 57 minutos. Estamos de regreso en este especial de Noticias Caracol de Colombia Decide, en el epílogo de esta jornada inédita para muchos, María Alejandra, la llegada al poder por primera vez de un líder de izquierda, desmovilizado, fruto de un acuerdo de paz, hizo parte de un grupo guerrillero. Ya hoy se convierte en el nuevo presidente a partir del 7 de agosto. Hizo un discurso, hablaba usted antes de la pausa, del llamado al consenso, a la unión, al gran acuerdo nacional, pero también dedicó mucha parte de su discurso a hablar del tema económico. Así es, un modelo económico que hizo parte de toda su campaña, que por supuesto es uno de los temas fundamentales y de las grandes incertidumbres, tal como lo reiteró en su campaña. Petro insistió en una política de producción más allá de los hidrocarburos. Sí, señor, habló de la reactivación del campo, María Alejandra, y fortalecimiento de la industria y el turismo. Solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. No se puede redistribuir sin producir. Por tanto, si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria, tenemos que producir. Producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI. Y más de la economía, María Alejandra, Gustavo Petro señaló que su gobierno va a desarrollar el capitalismo en Colombia. ¿Qué significa? Escuchémoslo. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Eso lo que dice sobre economía. Uno de los asuntos que mencionábamos, María Alejandra, comenzando esta transmisión, incluso antes de que se oficializara el triunfo de Gustavo Petro, es la gran expectativa por saber quién va a manejar la economía en el nuevo gobierno, quién va a ser el ministro de Hacienda, en este caso, del presidente electo Gustavo Petro. Las decisiones de gabinete serán fundamentales para que todos estos mensajes que Gustavo Petro ha expresado hoy en su discurso empiecen a concretarse y seguramente también a enfocarse directamente en algunos sectores, pero es importante hablábamos temprano con el presidente de la ANDI y le preguntábamos por ese papel del sector privado y lo que ha dicho es, Gustavo Petro es economista, ha hecho énfasis en esto, conoce los números del país, sabe cuáles son las situaciones económicas más apremiantes y por tanto empezar un diálogo, es lo que ha dicho también el sector privado y muy seguramente los gremios más importantes del país que podrían tener algo de resistencia inicialmente a la propuesta de Gustavo Petro, pero que hoy como presidente electo seguramente cambia la actitud y empezarán a tejer los puentes para un nuevo mandato. Sí, ese tema, Jorge, con nuestros analistas, el rumbo económico, la nueva hoja de ruta que va a emprender el nuevo gobierno, a juzgar por lo que acaba de decir o lo que digo esta noche en este discurso de proclamación de victoria, Jorge. Rumbo económico, además, el anuncio, Pedro Viveros, de capitalismo dentro del gobierno. Y dijo, aunque no lo adoremos,
y abrazó en ese momento a su vicepresidenta, pero es el capitalismo el que no va a desechar el presidente electo, ¿no? Jorge, a veces uno sentía en la campaña que Gustavo Petro estaba hablando con un tono en la campaña más cercano al socialismo del siglo XXI, tenía unas personas que propagaban mucho esas ideas, pero me da la impresión que en este discurso uno está comenzando a oír más el tono de Lula da Silva, que fue un presidente de izquierda, pero que desarrolló económicamente Brasil en muchos tópicos de su presidencia. Entre otras cosas, pues está aspirando a la reelección, luego de Brasil. Luego a mí me parece que ese tono es conveniente porque comienzan a despejarse muchas dudas de ese discurso de la campaña, Jorge Alfredo. Pero quedan muchas preguntas que yo me imagino el presidente con la formulación de su nuevo gabinete y sobre todo el ministro de Hacienda va a comenzar a entregarnos a los colombianos respuestas. Por ejemplo, el proteccionismo, la pelea con el Banco de la República, qué va a hacer con la inflación y también cómo evitar la devaluación del peso con esas expectativas que hay en los mercados internacionales con la llegada del primer presidente de izquierda en Colombia, Jorge Alfredo. Esperar qué pasa con la tasa de cambio, por ejemplo, el martes, cómo va a reaccionar. El tema del Banco de la República, Paca, que es el banco es el que define, la Junta, las metas macroeconómicas y se le vio en campaña como que no lo quería mucho. Es decir, desarrollar esa parte económica importante, ¿no? La función primordial del Banco de la República es la política monetaria, es manejar la inflación. Ellos son los que manejan la inflación. Y en algún momento el candidato en ese entonces, Petro, habló de la posibilidad de emitir moneda y eso naturalmente le pega a la inflación de forma inmediata. No se refirió al tema, no se refirió en el discurso al tema, pero sí se refirió a cosas que yo creo que son importantes, al tema de la producción agrícola, del trabajo en el campo, de la necesidad de generar riqueza a través de la producción. Él no había hecho comentarios como tan afilados a la producción y a la generación de riqueza y eso me parece importante. Pero hay dos cosas que me preocupan. Uno, la no mención al Banco de la República. Porque yo creo que eso es algo que estamos esperando los colombianos, un parte de tranquilidad frente a la inflación. Pero otro es que dejar de ser extractivistas requiere una secuencia porque los impuestos que recibimos vienen de la industria extractiva. Las regalías con las cuales financiamos los programas sociales vienen de la industria extractivista. Entonces, esa secuencia, como siempre, el demonio va a estar en los detalles. Esa secuencia es necesaria aclararla con el tiempo. Necesaria y además la ficha o el encargado de la política económica que sea su ministro de Hacienda, que todo el mundo está a la expectativa y como decían ustedes al comienzo, en todos estos nuevos gobiernos de Latinoamérica, lo primero que han hecho es nombrar ministro de Hacienda, Gabriel. Eso es fundamental porque es el primer gran mensaje que Gustavo Petro le tiene que enviar al país, a los mercados, a los inversionistas. Las propuestas de Gustavo Petro son extremadamente costosas desde un punto de vista social. Va a necesitar tener a su lado, si queremos aumentar la productividad, a los empresarios, a los industriales. Entonces, ese mensaje de cuál va a ser el ministro de Hacienda es importantísimo. Y yo quisiera además sumar algo a lo que decía Pedro, y es que Gustavo Petro se enfrenta a un panorama que no va a poder controlar, como son los precios internacionales de los alimentos, la inflación que está en alza histórica, la TRM que está en niveles altísimos, y va a tener que manejar todos esos aspectos para poder cumplir con las promesas que hizo durante la campaña. Y mirar los socios comerciales naturales de Colombia, como por ejemplo Estados Unidos, que está a puertas de una recesión, lo hablan todos los analistas económicos en el mundo, Juan Roberto, y serán retos que tiene en materia económica el nuevo presidente, el presidente electo, Gustavo Petro, Juan. Sí, claro, es que el nuevo gobierno, para sumar a lo que dicen nuestros analistas Jorge y María Alejandra, tres cosas importantes. El déficit fiscal, el enorme hueco que tienen en las finanzas públicas, más de 80 billones de pesos, es el desbalance entre lo que entra y lo que se gasta. La deuda, que está elevada a casi 81 billones de pesos. La pobreza, que ha subido, pues entre otras cosas, producto de la pandemia. Y el gran reto de la reforma tributaria. Lo preguntamos en varios de los debates y conversaciones, y a él y a los demás candidatos, a él ya como presidente electo, es ¿de dónde va a salir la plata para cubrir todas estas necesidades tan grandes que tiene hoy el país en materia económica y fiscal? Y yo diría dos palabras para eso. Credibilidad, que
es lo que necesita también la economía y confianza. Estas dos condiciones que a Gustavo Petro la oposición, digamos, se le ha negado, pues ahora que sus palabras sean creíbles y que haya confianza en las decisiones que vayan a tomar. Los gremios hablaron sobre el llamado al diálogo, lo que hemos planteado, y la unión que hizo el presidente electo Gustavo Petro. Sí, ese llamado que recibieron voceros del sector financiero, comercial, los constructores, que plantearon la disposición al diálogo para construir el país de los próximos 4 años. El tejido empresarial ha sido base fundamental para el desarrollo de este país. Por lo tanto, la construcción del trabajo público-privado nos va a permitir garantizar confianza para el desarrollo de nuestras regiones y de los colombianos. Le manifestamos al presidente electo nuestra disposición para mantener un diálogo abierto y contribuir con independencia en la construcción de las políticas económicas y sociales que se desplegarán durante los próximos 4 años. Y lo invitamos a liderar la unión de los colombianos y gobernar bajo el respeto de la Constitución y las leyes, así como de las libertades individuales, colectivas y económicas de los colombianos. Desde el gremio estamos dispuestos a aportar, a proponer, a dialogar, a concertar con el presidente y su nuevo gobierno las diferentes políticas económicas y sociales que Colombia necesita. Después de una campaña tan dura, tan polarizada y tan agresiva, será tarea de todos, pero especialmente la del presidente como líder de la nación, la de construir puentes, la de tender puentes, la de construir ambientes de diálogo y ambientes de conversación. Será muy importante que seamos capaces de tomar algunas de las decisiones más importantes que vienen en los próximos meses y años colectivamente. Un cambio propuesto, un cambio que desde las MIPYMES, a través de políticas públicas diferenciales, estamos dispuestos a trabajar pensando en la generación de empleo, en la libertad de empresa, en la inversión. Todo lo que apunte a generar una mejor calidad de vida y cierres de brechas sociales. Los grandes retos que en materia económica plantean los principales voceros empresariales, claro. Y tal vez una cosa final sobre el tema económico, y es, usted lo preguntó en el debate, en el último que tuvimos de primera vuelta, María Alejandra, y es cómo se va a hacer con el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a los precios internacionales, hoy, dicen los expertos, muchos, Colombia debería pagar casi 20.000 pesos por un galón, para que no sea el Estado el que cubra esa diferencia entre lo que hoy se paga y lo que el mercado mundial por los precios mundiales del petróleo exigen. 11 de la noche, 10 minutos, veamos resultados a nivel de ciudades, Juanita, ya desagregado cuando tenemos el 100% de las mesas informadas en el país. Sí, veamos a continuación, Juan Roberto, cómo votaron las capitales. Vamos a ver entonces Bogotá, que tiene un potencial electoral de 6 millones de votantes. Votos en blancos, 112.293. Rodolfo Hernández, 1.480.198 y lidera, ya lo habíamos visto, con 2.253.997 Gustavo Petro. Veamos también qué pasa en Antioquia, en su capital Medellín. En Antioquia lidera Rodolfo Hernández, votos en blanco 37.207. El número 1 de Rodolfo Hernández con 684.161. Y veamos a Gustavo Petro, que en este caso es el candidato con la segunda intención de voto, 372.356 votos. Veamos, por ejemplo, qué pasa en Bucaramanga, allí donde están habilitados para votar más de 500.000 colombianos. El voto en blanco, 3.877, Gustavo Petro, 86.569, y por supuesto, en su región, Rodolfo Hernández, 252.017 votos. Rápidamente veamos, por ejemplo, en otro de los lugares, Cúcuta, en norte de Santander, 4.811 votos en blanco, 63.880 votos para Gustavo Petro, esta es la segunda intención de voto, y allí gana Rodolfo Hernández con 285.398. Vamos a terminar con Valle, es decir, cómo se votó en Cali, que están autorizados para votar allí más de 1.7 millones de personas, votos en blanco 24.213. Rodolfo Hernández tiene 349.510 votos
y lidera, como ya lo habíamos visto en el Valle, 657.597 votos para Gustavo Petro en Cali. Juan Roberto. Sí, señora, 11-12 minutos, esos son los resultados regionales o por ciudades. Otra de las noticias importantes, hablando de regiones, hablando de las zonas de Colombia que hoy se juntaron en esta elección, hay que sin duda dedicarle un capítulo aparte a la elección de Francia Márquez como nueva vicepresidenta. Representa mucho Francia Márquez. Primero, si estamos hablando de un gobierno que entra a representar a los territorios, a las comunidades afrocolombianas, estamos hablando de regiones tradicionalmente excluidas y lejanas a la acción del Estado, a los bienes que ofrece el Estado. Estamos hablando del Chocó, de Cauca, de Nariño, de toda esa Colombia negra, de esa Colombia afro, no solamente por el número de personas colombianas que pertenecen a los afros, y también, sino también de su expresión cultural, de la manera en la que se tramita esa relación con el Estado. Francia Márquez hoy, por supuesto, rompe una tradición en Colombia de no ver, ustedes veían la imagen, veíamos todos la imagen de ese discurso de Francia Márquez asumiendo un liderazgo de estas comunidades negras, de estas comunidades víctimas también muy vulnerables que han estado en toda la historia de Colombia buscando reivindicaciones sociales. Esa imagen, esas telas de influencia africana, esa forma de presentarse en público, Francia Márquez ha sido uno de los toques más interesantes y más retadores también para Colombia en esta nueva era política. Sí, Jorge, con nuestros analistas, será el gobierno de la gente, dijo Francia Márquez también en sus primeras palabras como vicepresidenta electa. El gobierno de la gente con las manos callosas. El gobierno de la gente habló antes de que llegara el presidente electo Gustavo Petro, habló. ¿Y qué significa, Paca, la nueva vicepresidenta colombiana, que sea afrodescendiente, que venga de las regiones y que haya dicho lo que dijo en el momento de reconocer ya el triunfo? Más allá de que sea mujer y que sea afrodescendiente, yo creo que es muy importante señalar que es una persona que viene de los movimientos sociales de base, sí, de esas organizaciones de base y de esas personas que ella misma les dice los nadies y las nadies. Sí. Es decir, el hecho de que son personas que han trabajado muchísimo y que sienten que el Estado colombiano no los ha hecho visibles, no les ha dado bienes y servicios públicos, no los ha atendido para satisfacer sus necesidades básicas. Yo creo que ella representa eso y representa los movimientos sociales que históricamente han pedido ser visibles por cuenta de las fallas del Estado. Yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Reivindicación de minorías, regiones en este momento liderando, Gabriel? Por supuesto, ella además es del Pacífico colombiano. Y si esta elección fue histórica, la elección de Francia Márquez como vicepresidente de Colombia es quizás uno de los hechos más llamativos. Ella encarna un mensaje muy poderoso. Es mujer, afrocolombiana, víctima del conflicto armado, que viene de la ruralidad, de los municipios más afectados por la violencia del Cauca. Es una elección histórica además porque no va a ser una vicepresidenta de adorno. Ella va a ser una voz fundamental en este gobierno para darle voz, para darle inclusión y para reivindicar esa Colombia olvidada, esas comunidades olvidadas históricamente por el gobierno colombiano. Ella es, Jorge Alfredo, un verdadero mensaje de esperanza en estas elecciones. Y mensaje de esperanza interno y hacia afuera, en el exterior. ¿Cómo se recibe ella como vicepresidenta? Jorge Alfredo, mire, Francia Márquez es la conclusión de una aspiración de un grupo social en Colombia que estaba excluido. Porque mire usted que la campaña de Rodolfo Hernández también tenía una fórmula afro que era la doctora Marelén. Sí. Luego esto, digamos, ya se veía venir porque se están buscando unos espacios para que haya una representación de esos grupos excluidos de Colombia. Ganó Francia Márquez, pero le repito, Jorge Alfredo, que en la política colombiana ya están mirando con mucha seriedad y con mucha importancia esos sectores que hasta Rodolfo Hernández se fijó en su fórmula vicepresidencial que fuera afro. Es la conclusión, Francia Márquez, de una reivindicación de muchos años, Jorge Alfredo. En su discurso inicial, en el cual reconoció, Juan Roberto, a tantas y tantas personas que la apoyaron para llegar a ser hoy la nueva vicepresidenta
de Colombia. Muy bien, la llegada de Francia Márquez. Hablemos ahora de otro tema puntual, María Alejandra, del discurso de Gustavo Petro. Él, tal vez si usted me corrige, la única mención que hizo a la relación con Estados Unidos fue cuando habló del tema del medio ambiente. Él plantea algo interesante y utiliza ese llamado muy particular, por decirlo así, a las Américas. Está hablando de América Latina y está hablando de la posibilidad de entablar un diálogo con los Estados Unidos para poder llevar a cabo ese cambio de energías y además esa mirada, digamos, de las responsabilidades en la contaminación, en el efecto invernadero, en todo lo que trae consigo el cambio climático, que ha sido una de las políticas más interesantes en toda su propuesta de gobierno, y es: vamos a generar un diálogo con los Estados Unidos para que desde el pulmón, se está refiriendo por supuesto a los recursos naturales de Colombia, se pueda generar una corresponsabilidad con los Estados Unidos. De hecho, es como el llamado más claro en términos de política internacional relacionada con el gobierno del presidente Biden en este caso. Sí, por eso ese tema de las energías limpias es otra de las propuestas de campaña que hoy reiteró Gustavo Petro, el presidente electo, en su discurso como mandatario, como ganador de las elecciones de hoy. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi en ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América, como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida. La construcción de una economía de la vida, 11-20 minutos. Otro aspecto, María Alejandra, que tocó el presidente electo fue el llamado, y ya ha generado roncha, ya incluso reacciones, el llamado que le hizo al fiscal general para que libere a los jóvenes de la primera línea. Sí, llama la atención sobre todo por la circunstancia en la que está planteándose pues esa libertad de hablar con la Fiscalía cuando son poderes independientes. Y a la Procuradora también le dijo Gustavo Petro en este discurso de presidente electo que levante la suspensión que pesa sobre los funcionarios de elección popular. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes. Yo le solicito a la Procuradora General de la Nación que restituyan sus puestos a los alcaldes de elección popular. Bueno, Jorge, el llamado del presidente electo al fiscal y a la procuradora, ¿eso cómo se interpreta? Ya hay reacciones y no se sabe, pues digamos, cómo eso puede incidir o marcar la forma como se va a relacionar con otras ramas del poder. Con otras ramas del poder y con otras cabezas del poder en Colombia.
Eso sorprendió, ¿o no, Gabriel? Se llamaba a los órganos de control desde el discurso. Por supuesto, aquí en Colombia hay una separación clara de los poderes. El Ejecutivo no se puede entrometer en los procesos judiciales, pero yo quisiera interpretar quizás este llamado teniendo en cuenta que ha sido justamente Gustavo Petro el que ha abanderado esas reivindicaciones de los jóvenes que salieron a marchar durante el 2019 y durante el 2021. Sí. Entonces puede que jurídica y constitucionalmente sea una metida de patas, pero en el discurso político se entiende que le está hablando a esa base de jóvenes que se ha sentido quizás atropellada por la justicia y por los órganos como la policía, después de todos los casos que hubo de abuso policial, de exceso de fuerza. Entonces yo lo interpretaría más en el sentido político, más que en el sentido jurídico, donde claramente no tiene ninguna cabida esa solicitud. Claro, como llamando a la CIA sin haberse posesionado todavía, Pedro. Jorge Alfredo, además, el día de hoy la procuradora dijo que al alcalde de Medellín ya lo iba a regresar, digamos, en la suspensión que tenía, porque las elecciones ya se habían terminado. Sí. Eso lo dijo la procuradora durante el día. A mí me da la impresión que el presidente Petro lo que está mandando como mensaje es, digamos, una especie de defensa de sus grupos y las personas que lo apoyaron, para generar esa percepción que él está defendiendo a las personas que lo apoyaron en su campaña, porque coincido con Gabriel. Esa decisión tienen que tomarla pues una autoridad que es independiente del fiscal. No es que Paca va a estar metiéndose permanentemente con los órganos de control, es como un mensaje político más que eso. A mí el mensaje no me gustó para nada, me pareció desafortunado. Me parece que es desafortunado porque uno de los, hablando además de los temores y de la necesidad de generar confianza, uno de los temores que la gente tenía sobre el candidato Petro, hoy presidente electo, es que vaya a abusar del poder, que no vaya a respetar los pesos y contrapesos de nuestra democracia. Por eso, el mensaje, que lo puedo entender políticamente, me parece desafortunado. Se metió con la Procuraduría, se metió con la Fiscalía y no le dio las gracias a la Registraduría, que se portó divinamente, que entregó los resultados a tiempo. Entonces, entiendo que haya un mensaje de una motivación política, sí. Pero me parece que es muy desafortunado que en su alocución inicial mande un mensaje diciendo soy el presidente y me puedo meter en la institucionalidad y no respeto los pesos y contrapesos. Se ha metido... el tema de la registraduría, que no fue mencionada en su discurso y que dio en 1 hora y media los resultados finales. Es decir, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta la registraduría ha actuado de manera y donde él había advertido siempre que si había Exacto. fraude que iba Así a denunciar. Que un reconocimiento que no hemos hecho aquí, pero la registraduría entregó los datos a tiempo y cumplió con la tarea. Para varios analistas, desafortunada la intervención sobre la Fiscalía y la Procuraduría, Juan Roberto. Mire, mencionaban nuestros analistas los que no nombró en su discurso, tampoco lo hizo con las fuerzas militares ni con la policía. No se refirió al problema de seguridad en el país, a la presencia de los grupos ilegales, no habló de este tema que seguramente será fundamental para el gobierno de Gustavo Petro, no mencionó a las fuerzas militares y asumimos que en ese discurso no escrito, no leído de Gustavo Petro, pues tuvo, digamos, estos vacíos. Muy importante que pronto, muy seguramente, vamos a conocer algunos pronunciamientos ya sobre un tema tan delicado y trascendental y un mensaje adicional además a las fuerzas militares de confianza y de respaldo. Muy bien, a las 11:25 minutos hablemos de otras reacciones que hubo hoy. Las hemos hablado con los gremios, ya hablaremos de los sectores políticos, pero una serie de reacciones muy importante hubo a nivel mundial. Las reacciones internacionales, especialmente en América Latina, de los mandatarios que felicitaron al presidente electo. Antes de eso, el trino que emitió, casi cerrando nuestra emisión central, María Alejandra, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Así es, dice, felicitaciones a Colombia y a la gente por ejercer el derecho al voto y reafirmar una democracia fuerte. Esperamos trabajar con el presidente electo Petro para fortalecer aún más la relación entre los Estados Unidos y Colombia y llegar a nuestras naciones hacia un futuro mejor. Muy bien, hablemos ahora sí de las reacciones, especialmente en América Latina, al triunfo hoy en las elecciones presidenciales de Gustavo Petro. El primer presidente latinoamericano en pronunciarse sobre la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia fue el izquierdista Gabriel Boric. Desde Chile llamó al mandatario electo para felicitarlo. Alegría para América Latina,
Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, también sostuvo una llamada con Petro. Asegura que le reiteró su disposición para fortalecer la relación entre ambas naciones. Desde Venezuela, Nicolás Maduro envió sus felicitaciones. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. Los mandatarios de México, Panamá y Perú también se unieron a las voces que celebraron el resultado de los comicios. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú. Y las reacciones ya comienzan a llegar desde el otro lado del Atlántico. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se pronunció en Twitter. Felicito a Gustavo Petro por su elección como próximo presidente de Colombia. Le aseguró a Petro que contará con el bloque europeo para seguir fortaleciendo relaciones diplomáticas. Y de las relaciones diplomáticas, de las reacciones en el mundo, María Alejandra, hablemos de dos palabras que hoy sonaron y fuerte: regiones y descentralización. Y territorio, bueno. Regiones, porque estas fueron las elecciones, además de reivindicación de esa diversidad que hay en Colombia y de reconocer los territorios. Recordemos que en el camino a la presidencia, de esa cantidad de candidatos, precandidatos que tuvimos, había muchos exalcaldes que enfatizaron justamente en la necesidad de que el centro, de que el poder central reconozca las diferencias y la administración regional tenga muchas otras características. Algunos hablan de más autonomía, de más atención, de entender las realidades regionales para poder interpretar sus necesidades. Muy bien, veamos precisamente cómo queda ese mapa, Juanita, a nivel regional con los resultados de la registraduría. Juan Roberto, María Alejandra, así tal cual es como queda este mapa político en Colombia. Lo estamos viendo, son dos visiones del país, son dos tendencias completamente diferentes. Lo que estamos encontrando acá, esta es la página de la registraduría, el color naranja lo está representando Gustavo Petro. ¿Dónde gana? Aquí lo vamos a ver. Está ganando en la costa Caribe, en el norte del país, gana también en San Andrés, en la costa Pacífica, gana en Chocó, en Valle, en Cauca, con una votación, por ejemplo, allí de 515.074 votos. Gana también en el sur del país, en departamentos como Amazonas, Vaupés, y también en Guainía. Allí ha tenido una representación significativa y todos estos departamentos suman en total 16 y gana también en Bogotá. Rodolfo Hernández rápidamente gana también en 16 departamentos. Esto está representando el centro, por supuesto, también el oriente del país, los Santanderes, se queda con Antioquia y también con la votación en los consulados, la votación en el exterior, Juan Roberto. Sí, señora. Pues 11:29, estamos terminando, Jorge, con nuestros analistas, terminando con ellos, ¿no? Terminando, literal. Pero ya para cerrar, el mapa político con el que termina esta noche de elecciones. El mapa político y la frase que resume el cierre de esta jornada, don Pedro Viveros. Jorge Alfredo, esta es la posibilidad de convertir el discurso de la izquierda en Colombia durante muchos años en una izquierda viable que le permita gobernar las diferencias a Gustavo Petro en Colombia. La frase de cierre de don Gabriel Cifuentes de lo que pasó hoy en Colombia. Elección histórica, cambia el panorama político. Comenzamos a nadar en mares inexplorados. Esos 11 millones de votos, sin embargo, Jorge Alfredo, no son una patente de corso, sino un voto de esperanza. Es hora de que Gustavo Petro se quite el sombrero de candidato y se ponga el sombrero de presidente y entienda que recibe un país dividido al que va a tener que unir. Frase de cierre de Paca Zuleta en la jornada que hemos vivido hoy en Colombia. Tenemos la posibilidad de que un presidente de izquierda, que haya un presidente de izquierda en Colombia y una vicepresidente que viene de las organizaciones sociales. Ahora, el gran desafío es que la izquierda gobierne, que pase del discurso a la política pública, a la ejecución de la política pública, a mostrar en los indicadores cómo su discurso tiene impacto en la vida de los colombianos. Paca Zuleta, don Gabriel Cifuentes, don Pedro Viveros, como siempre un honor compartir con ustedes esta transmisión, este análisis de lo que ha pasado en Colombia, jornada histórica. Don Juan Roberto, con nuestros analistas, que si quiere seguimos, pero si no nos vamos a descansar. No, mañana tendremos, sí, análisis, cobertura. No, Jorge, a usted, a todos nuestros analistas, muchas gracias. Terminamos. Yo creo que, mire, palabras que vamos a escuchar. Venimos de una campaña durísima, dolorosa, intensa, difícil,
donde se habló de polarización, de ataques. Ahora las palabras van a ser empalme, transición, cambio y la gran pregunta, ¿habrá o no unidad nacional y consenso? Así es, estamos ante un escenario que exige madurez democrática. Hemos tenido elecciones de forma ininterrumpida durante décadas en Colombia y hoy cuando se confirma entonces que una persona que viene de la izquierda, que ha representado sectores que no han estado en el poder, esas clases dirigentes, esos partidos tradicionales están frente a un desafío. No es un ataque, es un desafío entender cómo se puede gobernar un solo país. María Alejandra, gracias. Juan Roberto, muchas gracias a usted. Largo meses, camino. ¿no? Meses aquí. Meses, equilibrados, tratando de hacer este ejercicio profesional. Y bueno, vamos a ver qué viene para adelante para Colombia. Solo me resta un agradecimiento enorme, enorme, gigante al equipo técnico y humano de Noticias Caracol que en estos meses pues ha permitido llegar hasta sus hogares con esta cobertura de Colombia. De bendiciones a todos. Mañana a partir de las 12, edición especial de Noticias Caracol con reacciones y análisis de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República. Feliz noche para todos en Colombia.